mirada de ustedes los pone nervioso. Yo le veo el pelo a usted a veces mejor. Veo la cámara ya, no sé. Porque sí, de repente, algunas miradas de ustedes son como rayos así. ¿Is this working, guys? Bueno, vamos a switch it. Alright, ahí está. Hermanos, qué bendición a regresar a la casa del Señor de la semana pasada. Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno, hermanos. Dios ha sido sumamente bueno con nosotros, a pesar de quienes somos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. Amén. Yo estoy agradecido con el Señor por mi hogar, mi esposa, mis hijos, el lugar donde nos encontramos. Servir al Señor, hermanos, es un privilegio. En esta mañana, hermanos, quiero, si me acompañan, por favor, al libro de Génesis, capítulo 12. Ahí donde están sentados, hermanos, síganme con su vista. Génesis 12. Quiero hablarles, hermanos, acerca de los beneficios de avanzar en el camino del Señor. Y quiero tomar el pasaje de Génesis. Este pasaje ya lo pasamos en nuestra lectura. Espero que cada uno de ustedes esté leyendo. Hermano Jorge, compartiendo con alguien, dice: pastor, esa hojita que nos dio para la lectura de todo el año, ¿no tendrá una extra por ahí? Me la pidieron por ahí. Y buscamos y fui a mi oficina y tenía unas extras. Y ayer justamente me acordé y la puse por ahí. Y el hermano puntual: pastor, ¿y la hojita? Ay, qué bueno, hermano, aquí está. Qué bendición. Alguien está interesado en leer la Biblia. Amén. Si alguien afuera que no viene a la iglesia, que quizá aún no conoce a Cristo, quiere leer la Biblia, hermano, ¿cuánto más usted que es cristiano? Génesis 12:1, solamente voy a leer unos versículos hasta el versículo 6. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias le damos por la oportunidad, Señor, de poder estar en su casa de oración. Bendiga su palabra en esta mañana. Quite, Señor, a este siervo inútil, Señor. Usted sea la persona más importante, Señor, por la cual nos reunimos aquí en esta mañana. Sería vano, Señor, que estemos reunidos y usted esté ausente. Por favor, Espíritu Santo, obre de manera especial, de oídos atentos, corazones dóciles, corazones tiernos, que puedan recibir su palabra, Señor Dios, que puedan hablar con concisamente, Señor, y objetivamente su palabra en esta mañana. Padre, en Cristo oramos. Amén. Todo lo que hacemos, lo hacemos, ojalá, con intención de prosperar. Nunca nuestro objetivo, hermanos, es fracasar. Ningún joven entabla una relación con una señorita con intenciones de casarse, deseando el día de mañana que ese matrimonio fracase o que tengan hijos y bueno, sucedan cosas. Nunca es el deseo, hermanos, fracasar. Así que, hermanos, sería muy atinado a pensar que cuando gente sale de sus países, México, Centro, Sudamérica, Europa, cualquier parte del mundo, y vienen a Estados Unidos a buscar el sueño americano que se le conoce,
nunca es el deseo, hermanos, de venir y fracasar a este país. Siempre es con el deseo de prosperar, aún con el deseo de regresar a casa y regresar con algo más de lo que uno trajo para acá. Por lo menos así se declara cuando se les pregunta a la gente que viene para acá. Hermanos, el problema no es desear y querer lo mejor para nosotros y nuestros hijos. El problema es empujar en X dirección sin considerar el camino de Dios. Porque ciertamente nos levantamos todas las mañanas y decimos: Señor, ayúdanos, y en ciertos casos ni oramos al Señor y queremos que nos vaya bien, hermanos, y peor de los casos es hacemos cosas sin considerar a Dios en nuestras vidas. Es probable, hermanos, que a algunos o muchos no les vaya bien cuando no consideren a Dios en sus vidas. Es lo más seguro. La ausencia de Dios en la vida de la gente siempre será, hermanos, un rotundo fracaso. Sin embargo, Dios en su gracia, Él mueve las piezas del ajedrez, las circunstancias, el escenario, las situaciones en las cuales nos encontramos, simplemente para llamarnos la atención. Es como un jalón de orejas, es como un pellizco, algo, despierta. Esto te está sucediendo porque quiero tu atención. La historia nos relata la vida de Abraham, una vida de fe, una vida de milagros. ¿Quién, hermanos, no ha escuchado a Abraham? Los niños cantan nuestro padre Abraham y hasta terminan bailando, ¿verdad? ¿Y quién no conoce de Abraham? El padre de la fe. Los musulmanes conocen de Abraham, los católicos conocen de Abraham, los cristianos conocen. ¿Quién no conoce de Abraham? Abraham es muy conocido, aún en las religiones orientales que no son cristianas hacen cierta referencia a Abraham, pero aún así, hermanos, muchos no hacen caso. Abraham tenía cierta edad, hermanos, edad para decidir por sí mismo, pero se mantuvo fiel y sujeto a sus padres, la autoridad en su hogar. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho. Eso implica, hay una implicación que Dios había ordenado previamente. ¿Abraham fue desobediente? Dios no lo considera, sino que Abraham estaba sujeto a papá y estaba sujeto a mamá. ¿A qué edad salió Abraham? A la edad de 70 y pico de años. Amén. Si es que ahí vemos, hermanos, la obediencia de un muchacho que, a pesar que sus padres no eran cristianos, a pesar que sus padres no eran creyentes, Abraham obedeció a papá y a mamá en su hogar hasta la edad de 75 años. Oiga, hermano, la mamá estaba arropando ahí a Abraham, ya grandulón, ¿verdad? ¿Tenía Abraham el deseo de reubicar su vida y hacer de ella lo que bien le pareciera? No lo sabemos. Quizá no, porque no lo hizo. Sin embargo, Abraham no salió de su casa hasta el momento determinado. Este es un buen ejemplo para nuestros jóvenes. Amén. Es un buen ejemplo para nuestras señoritas, de no tomar decisiones necias sin consultar a Dios, sin consultar a sus padres, sin consultar al pastor. La movida, el avance de la vida de Abraham quedó sujeta, según entendemos en la Biblia, a la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando avanzamos en el tiempo correcto de Dios? ¿Qué sucede cuando avanzamos en el camino de Dios? Algo bueno ha de suceder. Algo bueno ha de salir de ahí cuando consideramos a Dios en nuestras vidas. Ahora, en la lectura que acabamos de ver, hermanos, quiero considerar algunos detalles. Aquí vemos, hermanos, a un Dios insistente en trabajar en la vida de Abraham. El versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham. Hay en otro, hermanos, a un Dios insistente. Muchas veces Dios ha hablado en nuestras vidas de diferentes maneras, pero en muchos casos, como dicen por ahí, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Decía Kevin Wynn, dice, es como una canica, entra y te acuestas y te sale por el otro lado.
Dios, hermanos, tenía planes de trabajar en la vida de Abraham. Ciertamente, previamente su salida. Ahora, los planes de Dios eran buenos. ¿Está de acuerdo conmigo que Dios tenía buenos planes para con Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuántas veces Dios le dijo? No sé, hermanos. Pero dice la Biblia que Jehová había dicho. O quizás estoy exagerando, quizás solamente fue una vez que Dios le dijo y Abraham en esa vez obedeció. Pero pudiéramos pensar que Abraham había estado tocando el corazón, Dios había estado tocando el corazón de Abraham más de una vez, así como usted y como yo, que Dios nos habla una vez. Y mire, hermanos, cuántas cosas tienen que pasar en nuestra vida para que finalmente le hagamos caso a Dios. Amén. ¿Cuántos matrimonios tenemos que haber fracasado para entender? Te lo dije. Amén. Hermanos, Dios había hablado a Abraham, y Abraham a la edad de 75 salió. Acompáñeme, no pierda Génesis, acompáñeme por favor al libro de Hebreos 12:2, por favor. Mire lo que dice la Escritura. Dios tenía planes de trabajar en la vida de Abraham, y estos planes eran buenos. Hebreos 12:2, por favor, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y mire, ¿cuál les dije, hermanos? Hebreos 12:2, y se sentó a la diestra. Creo que les di un texto equivocado, hermanos. Déjenme chequeo, por favor. Es Romanos 12:2. Mil disculpas, hermanos, aunque es un bonito texto. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Escuche, agradable y perfecta. Dios, hermanos, tenía buenos planes con Abraham. Dios tenía, hermanos, buenas intenciones con él. Dios quería que Abraham, hermanos, gozara de la vida milagrosa del camino del Señor, hermanos, porque, hermanos, es una buena voluntad, hermanos, es agradable y es perfecta. Allá en Jeremías capítulo 29, hermanos, si no llegan por allá, por lo menos escuche atentamente. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Hermanos, Dios tiene buenos pensamientos para con nosotros. Dios tiene buenas intenciones. Dios estaba trabajando en el corazón de Abraham. Y hermanos, Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a un lugar donde yo te voy a mostrar. Muchas de las cosas que nos suceden son simplemente maneras de llamadas de atención. Dios, hermanos, constantemente quiere trabajar con nosotros. Mire, hermano, querido visitante, usted que conoce de Cristo ya, las cosas que suceden no suceden por chiripa, ¿ok? No suceden al azar, no suceden by chance, o sea, suceden con un propósito. Dice la Biblia, hermanos, que suceden con propósito, porque Dios sabe lo que hace. No es, es que me fue muy mal, estoy bien salado. No, hermano. Algo debe estar haciendo mal. Porque traen consecuencias, hermano, nuestros actos. Sean buenos o sean malos, traen, hermanos, sus resultados. ¿Tiene usted problemas en su matrimonio? ¿Tiene usted problemas en su trabajo? ¿Tiene usted problemas con sus hijos? ¿Está pasando por algo difícil? ¿No encuentra la salida? ¿Tiene problemas con X situación? Cualquier cosa que esté pasando y no sabes por qué, es porque Dios quiere, hermano, ayudarle. Le está llamando la atención. Dios quiere trabajar con usted, hermano. Dios estaba llamando a Abraham, le estaba hablando personalmente, y al final de cuentas Abraham hizo caso, y hermanos, y salió donde tenía que ir. No solamente veo, hermanos, a un Dios insistente, porque quería, hermanos, trabajar en la vida de Abraham,
pero veo un Dios que habló personalmente a Abraham. En esta mañana, olvídese de la persona que está al lado de usted. Preocúpese de usted. Porque Dios nos habla a manera individual. Así como le habla al padre, le habla a la esposa, le habla al hijo, le habla a la hija. Hermanos, Dios, hermanos, tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios quiere trabajar con nosotros. Y hermanos, ciertamente Abraham vivió en su casa con Taré, con su padre, con su madre, con sus hermanos. Pero hermanos, aquí la Biblia dice que Dios había dicho a Abraham. No dijo Dios, le había dicho a Taré. Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Así que hermanos, no solamente veo a un Dios insistente que quiere trabajar en nuestras vidas, pero veo a un Dios que habla a manera particular, a manera personal, individualmente hablando. Dios, hermanos, sí, la predicación, la enseñanza, el pastor se prepara, el pastor ora y el pastor ve cierta necesidad. Hermano, mire, y en la enseñanza Dios reparte y Dios trabaja de manera particular a cada uno de nosotros. Amén. Jehová, hermanos, que es un Dios personal, y habló directamente a Abraham. Dios, hermanos, no habló a Taré, al padre de Abraham, tampoco habló a su madre. Y hermanos, así es la salvación, querido visitante. Si usted no conoce de Cristo, la salvación es personal, es individual, la exhortación es personal, y del mismo modo el castigo es personal. Sí, yo me puedo doler de mi esposa, pero si ella está pasando por algo, la que lleva el saco es ella. Hace un mes la tuve que llevar de emergencias ¿a qué horas eran, Jesús? A las 12:30, 1 de la mañana. El sábado y el domingo tenía que estar aquí predicando. Salimos del hospital a las 5 de la mañana. Ya quería cuitear. Llegamos al hospital y mi esposa tenía un dolor, no tiene vesícula, hermanos, le cayó mal la pastilla y bueno, algunos más le entienden. Y hermana, y ahí el dolor, hermano, mi esposa se retorcía, hermanos, y yo me dolía verla, hermanos, sufrir y sus lágrimas y con ganas de, hermanos, de desaparecer ahí. Yo me dolía, pero hermanos, la que le dolía más era ella. Amén. La exhortación es individual. El castigo es individual. Porque, hermanos, Dios es un Dios personal. El castigo es personal. Y también, hermano, le tengo buenas noticias. La bendición también es personal. Así es, hermanos, el llamado para servir a Dios en el ministerio es personal. Amén. Dios llama en particular a alguien. Dios, hermanos, si usted se dio cuenta en la lectura, Dios no llamó a Lot. Lot se le pegó a Abraham. ¿A quién llamó Dios? Y dijo, ¿y Lot? ¿Y tú? Pues digo, quiero ir contigo a la aventura. Llamó a Dios a Abraham solamente. Y Dios tuvo que tratar de manera particular con Lot, su sobrino. Vaya conmigo primero de Samuel, por favor. Capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. Mire lo que dice versículo 1 al 4. Síganme con su vista. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, no había palabra de Dios. 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mira lo que dice el 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Allá en Isaías dice la Biblia, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, he aquí, envíame a mí. Allá en Hechos capítulo 9, y cayeron en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Pregunto, ¿iba Saulo solo? No, llevaba guaruras, pero Dios habló personalmente a Saulo. No solamente vemos a un Dios, hermanos, que ha estado intentando trabajar con nosotros, que ha pasado en nuestras vidas, cuál ha sido nuestro procedimiento de llevar nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, no lo sé, pero Dios ha estado llamando su atención y ha estado llamándole a manera particular. ¿Por qué me ha sucedido a mí? ¿Y por qué no a él? ¿Por qué no a ella? ¿Por qué a mí personalmente? Dios quiere trabajar contigo. Dios ha estado llamando tu atención. Y hermanos, si no ponemos atención a esas llamadas de atención, Dios va a seguir apretando, hermanos, y apretando hasta que nos demos cuenta, hermanos, que realmente tienen la autoridad. No solamente veo a un Dios que habla personalmente, sino veo a un Dios interesado, hermanos, en bendecir a Abraham. Allá en Génesis capítulo 12, en versículos 2 y 3, miren, hermanos, qué promesa le da el Señor a Abraham. Pero Abraham tenía que primero, hermanos, tomar esa decisión. El Señor, hermanos, le está dando una gran promesa a Abraham, que haría con él, hermanos, se lo anticipa, de hecho, perdón. El versículo 2 le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, veo un Dios interesado en bendecir a Abraham. La única razón, hermanos, por la cual Dios llamó a Abraham fue para prometerle una bendición. Si usted lee, hermanos, inmediatamente que Dios le llama, Dios trabaja en el corazón de este muchacho quizá, y a la edad de 75 años, Dios dijo: ¿qué, Abraham? Es tiempo, tu padre ya murió, ya viene cierto, te sujetaste a tu padre, pero ahora quiero trabajar contigo. Quiero que salgas de ese hogar y quiero que vayas a un lugar que no conoces, porque te quiero bendecir. Oye, hermano, qué tremendo del Señor, que nos llama, hermanos, para bendecirnos. Y mira, hermano, la gente cuando le hablamos de Cristo piensa que le hacemos un daño en sacarlos de su religión, de sacarlos de su pecado, sacarlos del alcohol, sacarlos de las drogas. Hermano, le estamos haciendo un bien. Queremos que su familia sea prosperada, queremos que sus hijos caminen en el camino del Señor, queremos que salgan del pecado, queremos que salgan del alcohol, queremos que salgan del mundo, porque, hermanos, Dios es el único que bendice. Y la única razón que Dios, hermanos, trabajó de manera específica con este joven es porque lo quería bendecir. Se lo declara: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Si solamente entendiésemos que lo único que Dios quiere es bendecirnos, cada uno de nosotros correríamos a Dios. ¿Sabe por qué la gente no corre a Cristo? ¿Sabe por qué, peor aún, los cristianos no corren a Cristo para seguirle? Porque no han entendido que Dios lo único que quiere hacer es bendecir, hermano. Es lo único. ¿Qué más espera de Dios de nosotros? ¿Qué más nos quiere hacer, perdón, de Dios a nosotros? Lo único que Dios quiere hacernos, hermanos, es bendecir nuestras vidas, bendecir nuestro hogar, bendecir nuestro trabajo, bendecir todo lo que hagamos, hermanos, para que vivamos una vida bendecida. ¿Qué había hecho Abraham por Dios para que Dios le diera tal promesa? Nada. Dios le estaba dando una promesa. ¿Qué trabajo había hecho Abraham para Dios? Nada. Solamente Dios lo quería bendecir. Y eso me suena, hermanos, o me recuerda a la salvación, que nadie merece ir al cielo, pero Dios nos ofrece vida eterna gratis, sin merecerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué obra había hecho Abraham para ser recompensado con tremenda bendición? Dios, hermanos, le estaba entregando una promesa de bendición sin que Dios hubiese recibido nada a cambio hasta ese punto. Sin embargo, Dios le estaba prometiendo bendición a Abraham. ¿Qué le ha hecho Abraham? Absolutamente nada. ¿No dice Proverbios 22, 10, 22,
que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella? No solamente, hermanos, notamos un Dios interesado en bendecir a Abraham, pero también notamos a Abraham obediente a la voz de Dios. Mire lo que es el versículo 4. Y se fue Abraham. Oiga, hermano, disculpe la expresión. Sería tonto no hacer lo que Dios dice con tan gran promesa. Abraham dijo, pues, ¿dónde? ¿Cuándo? Vámonos. Y dice que se fue Abraham como Jehová le dijo. Se fue, hermanos. Aquí vemos, hermanos, la fe de Abraham. Hay una implicación de la fe de Abraham, está implícita. La obediencia de Abraham a Dios es una muestra significativa de la fe de Abraham a Dios. Escuche, la gente dice tener fe en Dios, pero sus actos de desobediencia son contrarios al mandato de Dios. ¿Está conmigo? Usted ha escuchado hablar que dice gente, oh, sí, yo creo en Dios. Ah, qué bueno, le invito a la iglesia mañana. Oh, no, pero es que allá llego. ¿Se ha escuchado? La gente dice tener fe, hermanos, pero sus actos comprueban lo contrario. No fue así con Abraham. Dios le bendijo, le dijo, te voy a bendecir. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que salió como Jehová había dicho. La obediencia y la fe van de la mano, son inseparables. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. No pierda Génesis, vaya conmigo a Hebreos, por favor. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo número 4. Hebreos 9:4. Mire lo que dice la escritura. Hebreos 11:4. No, estoy mal, ando muy desatinado. Es Hechos. Ay, hermanos, perdón. Lo tengo escrito bien, pero lo estoy diciendo mal. Hechos 9:4. ¿Están ahí, hermanos? Voy a prender el aire porque está haciendo calor. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué dijo, hermanos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oiga, hermano, Pablo se puso inmediatamente a la disposición de Dios. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visiones, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ahora tenemos otro personaje que está también a la disposición de Dios. El Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y qué hizo Ananías? Fue entonces Ananías. Estos eran hombres de fe. Dios ordenaba y ellos estaban a la disposición obedeciendo.
Abraham, hermanos, es conocido como el padre de la fe porque le creyó a Dios. Su obediencia fue una muestra importante de su fe. La primera muestra de fe de Abraham fue al obedecer a Dios, saliendo de su parentela a la casa de su padre. Ahora sí vaya a Hebreos, por favor, sin equivocarme. Hebreos 11:8. Mire lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice, hermanos? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros como cristianos? Que queremos saberlo todo. Dios nos dice, haz esto, y hermano, queremos saber hasta el último detalle. Y bien es cierto, hermanos, debemos de asegurarnos de lo que estamos haciendo. Pero hermanos, hay cosas que no necesitamos indagar mucho. Solamente tenemos que obedecer. Y Abraham, hermanos, solamente estaba obedeciendo al Señor. Y en fe, hermanos, salió al lugar que el Señor le estaba señalando. Abraham, hermanos, le creyó a Dios ciegamente. También, hermanos, notamos aquí a un varón dispuesto a dejar su hogar para seguir a un Dios todopoderoso. Pudiéramos considerar algunos detalles. Pudiéramos decir que Abraham tenía lo suficiente para vivir en la tierra de Harán y mantener a su mujer. Sarai, dice la Biblia que habían adquirido muchas cosas en Harán y también habían adquirido muchos siervos. Así que, hermanos, Abraham tenía economía. Abraham era un hombre rico, ya. Digo, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Ya tengo casa, ya tengo carros, ya tengo mi trabajo, ya tengo esto, ya tengo aquello. Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Ya tengo todo lo que necesito. Y oye, hermano, Abraham dejó todo eso. Bueno, se llevó sus bienes y su esposa, pero hermano, se fue a un lugar completamente extraño, porque le creyó a Abraham a Dios. Y Dios, hermanos, le iba a bendecir muchísimo más con el simple hecho que Abraham le obedeciera a Dios. Dice la Biblia que tenía bienes, plural, tenía personas, tenía esclavos, tenía personal para su compañía o para el desempeño de su compañía. ¿Qué necesidad tenía Abraham de salir de Harán a un lugar que no conocía y a un Dios que sus padres nunca le habían inculcado? Muchos de nosotros en algún momento estuvimos en la religión tradicional y muchos de nosotros nos costó al principio querer dejar nuestra religión porque pensábamos que estábamos traicionando a la fe del abuelo, del tatarabuelo, que quizá, hermanos, en este momento está en el infierno porque no conoció a Cristo como su Salvador personal, porque solamente tenía una religión. Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, sal de tu tierra y vete a un lugar donde yo pueda trabajar contigo. ¿Sabe qué, hermanos? Muchos de nosotros, Dios nos tuvo que sacar o permitir que saliéramos de nuestros ranchitos, de nuestros pueblitos, para venir a este país y aquí conocer de Cristo. Gloria a Dios. Porque allá en su rancho, usted va a decir, no, yo soy católico de hueso colorado. Nunca leíste la Biblia, pero eras bien religioso. Y Dios te tiene que sacar, hermanos, y Dios nos tiene que sacar y reubicar. ¿Para qué, hermanos? Para trabajar con nuestra vida. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios sabe qué es lo que necesitamos. Las cosas que pasan en nuestra vida, las circunstancias, los problemas, hermanos, solamente es porque Dios está llamando su atención. Arregle su vida, componga su vida. Hermanos, en Dios usted tiene la respuesta. La voz de Dios y la voz de autoridad, hermanos, tuvieron un efecto importante en el corazón de Abraham. Abraham, hermanos, si vemos la Biblia, pudiéramos decir que Abraham tenía un corazón dócil, tenía un corazón sensible a la voz de Dios. Estaba a la disposición de Dios para seguir sus mandatos, para seguir su dirección. La fe de Abraham no estaba depositada en las promesas terrenales, sino estaba depositada en las promesas celestiales desde allá en aquel tiempo. Miren lo que dice Hebreos 11:9.
Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire lo que dice el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, Abraham era riquísimo. Abraham tenía ganado, tenía siervos. Hermanos, Abraham tenía todo lo que usted y yo quizá pudiéramos desear. Pero Abraham, hermanos, no vio lo terrenal. Abraham vio lo celestial. Porque la fe de Abraham, hermanos, no estaba depositada en las promesas terrenales. Ciertamente Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y voy a bendecir a todos los que te bendigan. Te voy a dar un nombre, lo voy a hacer grande tu nombre y vas a hacer bendición a muchas familias. Oiga, hermano, por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Es conocido como el amigo de Dios porque le creyó a Dios. No dice la Biblia allá en Santiago, cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera, no que sea, cualquiera que quiera. Pastor, que si voy un ratito al mundo y me lo hago amigo, bueno, te consideras enemigo de Dios. Oiga, hermano, ser enemigo de Dios, por favor, no. Y termino con esto, hermanos. Los beneficios de avanzar en el camino de Dios. Número 1, bien rápido se los doy. Uno de los beneficios de avanzar en el camino de Dios es la seguridad de Dios. No hay mejor seguridad, hermanos, que la que Dios da. No hay pérdidas en Él. No hay desastre en Él. Escuche, la seguridad de Dios que da, hermanos, no cabe la bancarrota. No hay bancarrota en Dios. La seguridad que Dios nos promete, hermanos, habla de que Dios te cubre con una paraguas celestial. Tienes una cobertura full coverage en Dios. ¿Ven? No tienes una cobertura limitada, tienes una cobertura cubierta, completa. Te cubre todo. You don't need gap insurance. He's got it all. Amen. Amen. Hey, en Él estamos seguros. Y eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Vas a tener una seguridad. No solamente de ir al cielo, pero tienes una seguridad financiera, tienes una seguridad en tu familia, en tu hogar. Haré de ti un nombre y serás conocido y bendeciré a todos los que te bendigan. Porque eres importante para mí. Porque quiero trabajar con tu vida. Porque yo te compré, yo te salvé. Eres mío, hermano. El salvo es de Cristo, es de Dios. ¿Qué anda haciendo en el mundo? Amén. Usted es de Cristo. Viva como cristiano. Luzca como cristiano. Hable como cristiano. Condúzcase como cristiano. Porque hay seguridad en Cristo. No le dijo allá el Señor a Josué: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? ¿Se lo sabe? Y todo. ¿Y qué es todo en griego? En hebreo. Pues todo. Y todo. Pastor, dice la Biblia que todo te saldrá bien. Voy a brincar unos textos. Número 2. No solamente tiene la seguridad de Dios, pero tiene el respaldo de Dios. Dios, hermanos, se le aparece a Abraham en varias ocasiones. Y es una muestra de que Dios quiere respaldar su vida en las decisiones que ha de tomar. Allá en Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia, y le repite la promesa,
Allá en Génesis 17, 1 y 2, otra vez se le aparece a Dios a Abraham. Dios, hermanos, te confirmará más de una vez su propósito para tu vida. Dios se hará presente en cada paso que des. Él respaldará tu camino. Abraham, hermanos, tuvo varios encuentros con Dios. Ahí en Génesis 15, 1, después respaldo, y tu galardón será sobremanera grande. Hermano, no solamente tenemos una seguridad en Dios, hermanos, tenemos el respaldo de Dios. Él es nuestro escudo. No dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Y los defiende. Esa es la promesa de Dios. Hay una seguridad, hermanos. Te sientes seguro, te sientes amado, te sientes confiado en Dios, porque Él hará. Nos sentimos respaldados, hermanos, por sus promesas, porque lo que Él promete cumple. He's a promise keeper. Él cumple lo que promete. Si Él dijo que nos va a llevar al cielo, así lo hará, porque esa es la promesa de Dios. Génesis 15, 18, Génesis 17, 1 y 2, Génesis 18, 1. Hermano, Dios quiere respaldar tu vida, pero el problema es de que nosotros no queremos el respaldo de Dios. Algunos insisten en vivir sus propias vidas y no importa y no permite lo que Dios haga en sus vidas, que quiere hacer en sus vidas. Hay jóvenes que dicen, hey, it's my life, I can do whatever I want with it. Yeah, you can, pero van a haber consecuencias. Los adultos no quieren que se les diga, estás mal, estás haciendo las cosas mal, ¿y a ti qué te importa? Y uno solamente tiene que cruzar los brazos o poner las manos atrás y hacer nada, no decir nada, porque ¿cómo te podemos ayudar si no quieres la ayuda de Dios? Para algunos hace mucho ya que Dios te hubiera ayudado en ese problema que estás batallando, pero insistes en tú personalmente corregirlo cuando Dios quiere ayudarte. Y Dios no puede intervenir en tus negocios por tu obstinación e insistencia de hacer tu propia voluntad. Joven, señorita, aprenda de los errores de otros. Vea, trucha, como dicen por ahí. Mire, observe. Tiene los oídos para que usted pueda escuchar. Dios le dio los ojos para que pueda ver. Vigile su vida. Dios quiere, hermanos, respaldar nuestra vida. Y no solamente Dios quería eso, hermanos, sino que cuando avanzamos en el camino de Dios, no solamente tenemos seguridad, no solamente Dios quiere respaldar todo lo que hacemos, pero, hermanos, Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios bendijo a Abraham en el versículo 2 y 3. Lo que Dios promete lo cumple, y se lo cumplió cumplidamente. Le dijo que le daría la tierra de Canaán, y hermanos, se la dio. No se la dio cuando él vivía, pero se lo dio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Y ciertamente, hermanos, tomaron posesión de ella. Aún tenemos un pueblo llamado Israel, que desde el año 1948, creo que mayo 10, mayo 14, Israel volvió a ser una nación autónoma, independiente. Todavía está Israel, hermanos. Dios le prometió la tierra prometida y se las entregó. Dios le prometió a un hijo y le dio a un hijo llamado Isaac. Génesis 21. Dios le prometió que lo multiplicaría como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y hermano, y así lo hizo el Señor. No dice la Biblia que cuando salieron de Egipto, por lo menos dice que salieron 600,000 hombres armados, sin contar las esposas y los hijos. Cuando entraron a Egipto, que entraron 70 y pico de personas, y salió, hermanos, una multitud, uno dicen casi 2 millones de personas, por el desierto. Y Dios, hermanos, en el desierto los protegió, les dio, hermanos, comida por 40 años. Dios los cubrió del sol, los cubrió de las fieras, y, hermanos, los protegió por 40 años. Dice la Biblia, hermanas, Dios le dio solamente un par de zapatos a ustedes, a ellas. Yo no sé qué usted hubiera hecho.
Quizá le dio solamente una remuda de ropa, una extra para cuando se bañe nomás. Yo no sé las hermanas que hubieran hecho en ese entonces, ¿amén? Yo creo que eran ellas las que se rebelaron en el desierto. Hermano, Dios hizo eso por 40 años. Y no le estoy hablando de una fábula, no le estoy hablando de una historieta, hermano, no le estoy hablando de algo ficticio, hermanos. Le estoy hablando de la realidad, así sucedió. Dios, hermanos, le dio comida, hermanos, le dio comida hasta que le salió por las narices, dice la Biblia. Carne, todos que les gusta comer carne todos los días. Que si no hay carne no es comida. Y con frijoles. Y tortillas, ¿verdad? Algunos echan hasta 1 kilo entero. Y la diabetes por el cielo. Dejar un legado de fe. ¿Qué le va a dejar a sus hijos? Yo estoy trabajando, pastor, para dejarles una gran casa y dejarles dinero. Sí, para que se peleen y se maten cuando ya usted se murió. Déjales una iglesia. Digo, déjales una iglesia. ¿Una iglesia? No, yo les voy a dejar dinero, por eso vine a cumplir el sueño americano. Ay, pastor, una iglesia, iglesia donde sea. Dejarles una iglesia. Mi mamá llegaba temprano a la iglesia. Mi papá estaba listo para salir a evangelizar. Mi papá me enseñó a agarrar un sobrecito desde temprana edad. ¿Dónde está? Y desde chiquito en la cuna. Ustedes son incrédulos. Desde chiquito en la cuna se ponía a propósito el nombre de su niño, lo que sea, 1 penny, 2 pennies, $1, no sé. Y llegaba la niña a la clase y ponía eso porque usted quería que su niño amara a esta iglesia. ¿Sabe que los que aman esta iglesia dan a esta iglesia? Amén. Porque quieren dejar un legado de fe, porque la aman. Abraham, hermanos, tuvo seguridad, tuvo el respaldo de Dios, tuvo la bendición de Dios. Oiga, hermano, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oiga, hermanos, gloria sea al Señor, hermanos. Y hermanos, y Abraham dejó un legado de fe. ¿Qué va a dejar usted, hermano? Papá, ¿qué va a dejar usted? Abuelo, ¿qué va a dejar usted? Joven, ¿qué va a dejar usted? ¿Rebeldía? ¿Desobediencia? ¿Qué va a dejar?